Muy bien, hermanos, pues vamos a leer el Salmo 104. Salmo 104. Y dice así la palabra del Señor. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a sus ángeles espíritus, a sus ministros llamas de fuego. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fijaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envías las fuentes por los arroyos, van entre los montes, abrevan a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, junto a ellos habitan las aves de los cielos, entre las ramas dan voces. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta el corazón del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó, donde anidan las aves. La cigüeña hace su casa en las cipreses, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias del bosque. Los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán numerosos son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus posesiones. Este es el mar grande y anchuroso, en donde hay peces sin número, animales pequeños y grandes. Allí surcan los navíos, este leviatán que hiciste para que jugara en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacien de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el aliento, dejan de ser y se vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Será dulce mi meditación en él, yo me alegraré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser ya. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Pues hermanos, el día de hoy, ya sabemos, ¿no? Es a la vez el año nuevo y es el primer domingo del año. Esta curiosa coincidencia que creo que solamente ocurre una vez cada 6 años, ¿no? Y bueno, pues no es por repetir tópicos, aunque es un tópico, decir esto del año año nuevo, vida nueva, ¿verdad? Es de lo más común. Y esto lo que expresa es este deseo vuestras expectativas que tenemos, la gente, todos en general, de que con la entrada del nuevo año pues va a haber un cambio en nuestra vida, un cambio para mejor, ¿no? Y es también por eso que se celebra, ¿no? Con tanta alegría, ¿no? Entonces, bueno, hay esta especie de sentimiento grabado en el corazón del hombre, de las personas, este deseo de renovarse, de que pasen cosas nuevas y de mejorar.
Y por supuesto esto no es malo, es algo natural y hasta bueno. Pero la pregunta entonces es ¿a quién o a qué la gente se tiene que encomendar para que esto pase? ¿Quién o qué nos da una base suficiente para esperar que esto pueda ser así? Para esperar esta renovación, esta mejoría, etcétera, etcétera, en nuestra vida. Y esa es la cuestión, ¿no? Muchos, ¿no? Ya lo sabemos que se encomiendan un poco a la suerte, a la suerte. Entonces, espera que la suerte pues les vaya a echar una mano en este año. Pero la verdad es que, bueno, es una esperanza vana. La suerte no les va a escuchar. Ellos no pueden orar a la suerte. Y si lo hicieran, no les va a escuchar. Por definición, la suerte no escucha a nadie. Entonces, no es tampoco una persona a la que dirigirte. De hecho, la suerte no existe. La suerte es un nombre que nosotros damos cuando ocurren cosas que no lo vemos muy probables o no le damos mucha significación. Otros, tal vez la mayoría, pues esperan producir ellos mismos ese cambio en sus vidas. Lo hacen pues esperando en su autodisciplina, en su fuerza de voluntad, en sus buen ánimo, ¿no? Buena actitud, ¿no? Y bueno, pues también está bien esto, pero una cosa es querer y otra cosa es poder, ¿no? Y es por eso que la mayoría de buenas intenciones se queda eso, después de unas semanas, ¿no? Pocas semanas, en eso mismo, en unas buenas intenciones y no más, ¿no? Entonces, por eso creo que es apropiado que hagamos atención, ¿no? Que estemos considerando el Salmo 104 esta mañana, precisamente, ¿no? Este primer domingo del año, porque, a ver, nos presenta una gran verdad, la gran verdad de que todas las cosas están en las manos de Dios, en las manos del Dios creador, en las manos del Dios de la providencia, del Dios soberano, de todas las cosas, y también de Él proviene la renovación en la vida en general. Él es quien renueva la vida en general, la vida de las personas también. Y bien, pues seguramente no sea algo muy común. Entonces, Él que se predique en la Biblia, ¿no? Acerca del Dios creador o acerca de la providencia de Dios. Creo que es algo que no mucho, tal vez cada vez menos, ¿no? Ya de entrada porque, bueno, en el mundo ya sabemos que se ha instalado esta idea, ¿no? de la ciencia, el relato de la ciencia, ¿no? El relato de la ciencia, más bien del cienticismo, que viene pues a decir que no ha habido creación en absoluto. La evolución, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto es una lástima porque lo que ha hecho este relato es confundir completamente a la gente. Porque la ciencia no puede demostrar si ha habido creación o no por parte de Dios. Ni puede demostrar que la ha habido, ni puede demostrar que no la ha habido. La ciencia solamente funciona, solamente trabaja a su manera y estudia las cosas, la vida, pues como si no hubiera habido creación. Como si no hubiera habido creación. ¿Por qué? Pues porque eso no lo puede determinar la ciencia. Entonces, la ciencia lo que hace es estudiar la vida, el universo, digamos, etcétera, a partir de la creación. Y claro, pues entonces la idea, la impresión que se da es entonces que no ha habido creación en absoluto o que como si el universo se hubiera creado a sí mismo o que el universo siempre haya estado ahí.
pero eso es algo que la ciencia no puede ni demostrar ni refutar científicamente. Entonces esa es la gran confusión. Bueno, ya vimos esto hace aproximadamente un año, ¿no? Cuando estuvimos considerando Génesis 1 y 2. Entonces, esto a lo mejor lo refresca un poco, pero no vamos a entrar, por supuesto, ahora a repasar todo esto. Entonces, bueno, por eso hace que muchos se retraigan, ¿no? No vaya a ser que uno se quede retratado diciendo, no, es que uno cree en la creación del Génesis tal como dice la Biblia. Pero la Biblia dice verdad y pues revela lo que la ciencia no puede demostrar. Pero por otra parte, también hay, por supuesto, muchos creyentes que sí aceptan la creación, que son incluso creyentes, pues sí, evangélicos, pero en cuanto a la creación y en cuanto a la providencia, pues es algo como que no lo ven tal vez del todo apropiado. ¿Por qué? Pues porque en la creación no hay gracia. En la naturaleza no hay gracia. En la creación no hay salvación. En la creación no hay revelación de la salvación. La salvación y la revelación se dan en Cristo, en el mensaje del Evangelio. Y claro, sí, por supuesto que esto es cierto y esto es así, pero esto no quita tampoco que por otra parte se enseñe y se predique acerca de la creación y la providencia. Primero porque el Dios de la salvación y el Dios de la creación y de la providencia no son dos dioses distintos. No, esto era lo que enseñaba el hereje Marción ya al principio de la edad cristiana. No son dos dioses distintos, es el mismo Dios, el Dios de la creación y el Dios de la salvación, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Esto lo vemos que el libro de los Salmos mismo nos los da a entender. El Salmo 103, ¿de qué trata el Salmo 103? Trata el Salmo 103 de la gracia de Dios, de la salvación de Dios, de los beneficios, de las bendiciones de Dios en la salvación. Salmo 103. El Salmo 104, ¿qué es? El Salmo, por lo tanto, de la creación y de la providencia. ¿Cómo comienza el Salmo 103? Dice, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. ¿Cómo comienza el Salmo 104? Bendice alma mía a Jehová. Nos está diciendo que es el mismo Dios. Por otra parte, incluso también el Salmo 104 está hablando también del Dios juez, porque así acaba el Salmo, que Él va a juzgar al mundo. Así pues, no hay divisiones, no hay tampoco aquí como que una cosa está opuesta a la otra, ni mucho menos, es lo mismo. Y por otra parte, es cierto que en la creación, en la naturaleza, no hay gracia, no hay salvación. Pero el Salmo 104 lo que enseña es que Dios da beneficios generales a toda la creación, a todas las criaturas. Entonces vemos que de la misma manera que en el Salmo 103 está hablando de los beneficios de la gracia para su pueblo, aquí está hablando de los beneficios en general para todo el universo, incluido también los animales del campo, ¿no? Entonces, no es gracia para salvar, pero sí que son los beneficios, se puede decir las bendiciones generales para todos los bienes, ¿no?, que reciben las criaturas de la mano de Dios. Y bueno, pues esto es lo que enseña este salmo. Podemos hacer brevemente un pequeño repaso del mismo, porque vemos que ya en el versículo 1 dice, Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Esta expresión de que Dios se viste o Dios se reviste es algo común también en los salmos. Hemos cantado el Salmo 103 al inicio, que se vistió Jehová de fortaleza o de poder. Aquí pues se vistió de gloria y de magnificencia. ¿Con qué? Con sus obras, las obras de la creación y de la providencia. Dios es un Dios absolutamente glorioso en sí mismo, en su ser. Pero Dios, entonces, esta gloria
de su ser es infinita. Los hombres no pueden tener un acceso directo a la misma. Pero Dios entonces manifiesta su gloria por medio de las obras que Él ha hecho. Se ha vestido entonces de gloria y de magnificencia en este sentido. Y a continuación, pues, hace un pequeño repaso de lo que ya encontramos en Génesis 1, de lo que Él ha hecho. Y aquí está explicado, pues, de otra manera, ¿no? Comienza en el versículo 2, de la luz, se cubre de luz como de vestidura, ¿no? También que extiende los cielos como una cortina. También lo encontramos en Génesis 1. En el versículo 3 dice que está hablando aquí con distintas expresiones acerca de las nubes. Las nubes. Establece sus aposentos entre las aguas cuando Él dividió las aguas de las aguas, y las nubes también están en los cielos. Y también pues dice al final de este versículo 3, el que anda sobre las alas del viento. Y en el versículo siguiente, el que hace a sus ángeles espíritus. Es un juego de palabras, sin duda, porque viento y espíritus es la misma palabra en hebreo, ruaj, que algunas veces significa viento, otras veces espíritu. Y bueno, este texto pues también habla, ya veremos, ¿no? También en Génesis 1 está hablando del viento de Dios y también del espíritu de Dios en Génesis 1, pero también está hablando de los ángeles, sus espíritus, ¿no? Este texto está citado en Hebreos capítulo 1, hablando de los ángeles. Bien, pues entonces continúa este salmo en el versículo del 5 al 9, pues está, decimos, ¿no?, haciendo una descripción de la creación. Fundó la tierra sobre sus cimientos, está firme entonces, no será jamás removida. Y también pues está hablando de la creación del mar y de la tierra seca, con el abismo, como en vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas cubrían toda la tierra. Y después entonces creó la tierra seca y pues las aguas se centraron, se juntaron en un lugar. Y los montes subieron, descendieron los valles, etcétera, etcétera. Y el mar pues está ahí fijo, al lugar que tú les fijaste. Le pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Entonces, fijémonos que, bueno, hay que poner todas las cosas en su sitio, y los temores y los miedos que hay de que se va a fundir todos los hielos del mundo y más allá, y que se va a todo a hundir bajo el mar y el océano, toda la tierra seca. No, eso no va a ser así, porque Dios le ha fijado un término que no traspasarán. Bien, pues entonces sigue también hablando ya en el versículo 10, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Si no hay manantiales de fuentes en las montañas, que después se convierten en arroyos y ríos, no hay vida, no hay... los países, los terrenos son desérticos, ¿no? Y no hay vida en ellos. Y dice, abrevan a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. Entonces permite la vida de los animales, y también habla de las moradas de las aves en las ramas, en los cielos, en las ramas de los árboles. Él riega los montes y del fruto de sus obras se sacia la tierra. Entonces, de esta agua abundante, pues hay cosechas abundantes que, pues, sacian a los hombres, porque no solamente de subsistencia. Dice que sacando el pan de la tierra, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta el corazón del hombre. Entonces vemos, el Señor hace saciar a los hombres y llena de, como dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, de sustento y de alegría los corazones de los hombres, en Hechos capítulo 14. Muy bien, pues entonces llega así hasta versículo 19, podemos ver aquí, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su caso.
En Génesis 1 crea el sol, la luna, los astros para separar el día de la noche, para marcar las estaciones. Y vemos que en ese marco que él ha hecho, día, noche, etcétera, es ahí donde es un poco el escenario, ¿no? Los leoncillos rugen durante la noche para buscar de Dios su comida y sale el sol y se van a la madriguera. Sin embargo, los hombres se levantan de la cama y se van a trabajar durante el día. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Este es el escenario de la vida y acaba diciendo: cuán numerosas son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus posesiones. Aunque no es la conclusión de todo, porque después también continúa en el versículo 25 hablando del mar. Habla de muchos peces, muchos incluso barcos, y habla del Leviatán, que en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Job 41 o en el Salmo 74, es un nombre simbólico para hablar de las fuerzas del mal, incluso del diablo, pero aquí está presentado solamente como un animal, seguramente la ballena, que está pues tranquilamente jugueteando, ¿no?, mientras están pasando por aquí los barcos alrededor, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice una vez más: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus posesiones. Entonces, esto es lo que nos dice también Pablo en Hechos 17. En él vivimos, nos movemos y somos. Y se alaba a Dios por sus obras. Vemos que la creación, la providencia es material, es alimento para nosotros, es materia prima. ¿Para qué? Para que nosotros adoremos a Dios. Si nosotros solamente estamos centrados en, comillas, lo espiritual, solamente estamos dando gracias a Dios por lo, comillas, espiritual, pues entonces no tenemos una fe, digamos, del todo equilibrada, porque también hemos de alabar a Dios por sus obras, por las obras de la creación, las obras de la providencia, que es lo que vemos. El Señor las manifiesta. Conocemos a Dios, a su divinidad, a su eterno poder, ¿no? Por las obras creadas. Entonces, ver esto, meditar esto también nos ha de llevar a ¿qué? Pues a dar gracias a Dios, a de nutrir nuestra vida también, ¿no? Es un segundo libro, se puede decir. Está la palabra de Dios, está también el libro de la naturaleza, el teatro de la naturaleza, que el Señor está continuamente manifestando su gloria en ella. Bien, pues vemos que es importante todo esto. Encontramos el Salmo 104, encontramos el Salmo 65, encontramos el Salmo 8, alabanza al Dios creador por su sabiduría. Él ha hecho todas estas cosas con sabiduría, y tiene un propósito en todas las cosas. No hay nada que sea absurdo, no hay nada que sea dejado al azar, lo que decíamos, la suerte. No, Dios no ha hecho las cosas así de cualquier manera. Esto es el Señor quien lo ha hecho todo con sabiduría, y Él está continuamente actuando. Porque aquí está este salmo, si nos hemos dado cuenta, está diciendo el que hace esto, el que hace esto, el que hace esto. El Señor actúa continuamente en la providencia. Actúan evidentemente los animales que van a cazar, actúa evidentemente también el hombre que va a trabajar, pero es Dios quien hace que todos los seres estén con vida. Les da el aliento, les da la vida a cada momento. Esto no es panteísmo. El panteísmo es pensar que todo es Dios. No, aquí las criaturas son criaturas. Las criaturas son algo en particular, son algo propio. Pero, bueno, ellas actúan y Dios también está actuando juntamente con ellas para sus propósitos. Los propósitos de Dios no son siempre los mismos. Bueno, podemos decir que casi nunca los mismos que los del hombre. Pero coinciden en que Dios obra, el hombre obra, cada uno con sus propósitos, y esto es, hermanos, la providencia. Y hemos también, entonces, como decimos, de alimentar nuestra vida de esta meditación para adorar al Señor. Pero, hermanos, con todo lo importante que es esto,
Quería sobre todo compartir este texto, por lo que nos dice aquí el Salmo 104, a partir del versículo 27, para nosotros hoy, esta mañana, primer día de año, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice? El versículo 27 nos dice: todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Todas estas criaturas, los animales, los hombres, esperan de Dios y dependen de Dios para que Dios les dé el alimento a su tiempo. Y ellos a su tiempo lo recibirán. ¿Cuál es su tiempo? ¿Quién dice cuál es el tiempo de las cosas? Es Dios el soberano de los tiempos. Hay tiempo para todo, nos dice Eclesiastés 3, ¿no? Eclesiastés 3, no Eclesiastés 3. Entonces hay tiempo para todo en la vida. Y la lección de la palabra de Dios es que el soberano, quien dispone los tiempos, es Él. Entonces, a ver, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Es el tiempo de Dios, el tiempo que ha decidido, que el tiempo en el que Él ha fijado actuar. Es el tiempo del Señor. Y dice, todos ellos esperan. Esperan. Y esto es algo importante. Para nosotros, es decir, nuestra carne, esto es difícil, ¿verdad? Esperar. Ya de niños, ¿no? No sé si vosotros sois distintos cuando yo era pequeñito, pero lo queremos todo y lo queremos ya, ¿no? Y lo queremos, de alguna manera, conseguir nosotros mismos, ¿no? Sin ayuda. En vez de depender del Señor y de esperar a su tiempo. Que no significa que no hagamos nada. Que no significa que el labrador no vaya a trabajar, se levante antes del alba a trabajar y trabaje fuerte. No significa eso. Pero tiene que estar esperando, ¿verdad?, en el Señor, que el Señor pues le permita hacer las cosas. Salmo 127. Si el Señor no edifica, ¿qué vamos a hacer nosotros para edificar o guardando la ciudad? Es el Señor quien da las fuerzas. Y para según qué cosas en nuestra vida que tenemos en el corazón que son importantes, hemos de esperar el tiempo del Señor. Y no querer nosotros precipitarlo. Porque Dios, que es bueno, no nos dejará sin colmar nuestras necesidades. Fijémonos, aquí está dando de comer a los animales, está dando riego a las plantas, a la vegetación, y no hará mucho más a nosotros, a vosotros, que dice el Señor Jesús en el Evangelio. Hombres de poca fe. Si el Señor trata así a la hierba del campo que ahora es y después se va al fuego, no hará mucho más con vosotros. No va a hacer mucho más con nosotros, hermanos. Nadie confió en el Señor y al final se fue avergonzado. Nadie se fue avergonzado de esperar en el Señor. Entonces hemos de estar dependiendo hasta su tiempo, hasta el tiempo del Señor. El Señor lo tiene todo planeado y planificado. Fijémonos, cuando nosotros nos vamos a lo mejor a un fin de semana por ahí o por allá,
nos volvemos locos para planificarlo todo. Para la ropa, que no falten las cosas, la comida. Nos perdemos 2 días. Lo mínimo. El Señor Todopoderoso lo tiene todo planeado hasta el último detalle y no faltará. El Señor es un sabio constructor. Nuestras vidas es como un tapiz. Muchas veces se ha utilizado esta hermosa ilustración y es cierto, el Señor está cosiendo o está dibujando nuestra vida, está enhebrando muchos hilos de muchos colores, lo está intercambiando, interrelacionando, lo está preparando todo y todo vendrá a su tiempo, sin retraso. El tiempo preciso y justo. Pero también, hermanos, podemos considerar lo que dice brevemente el versículo 28 y 29. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, dejan de ser y se vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Aquí también vemos, hay ese juego de palabras que decíamos, ¿no? Porque está la palabra aliento, ruaj, también espíritu, con E mayúscula, para hablar del Espíritu de Dios, es la misma palabra. Entonces vemos, en Dios está la vida. Es en Dios que tenemos el movimiento, la vida, el ser. Tenemos el Espíritu, porque el Señor nos lo mantiene en nosotros. ¿No? El Señor nos lo da y el Señor nos lo mantiene. Y si el Señor retira o quita nuestro espíritu, entonces ¿qué es? Es la muerte. Pero la muerte no es el final, ¿no? Como la canción esa que cantan, ¿no? No es el final. ¿Por qué? Vemos que la vida continúa. Aquí abajo, por lo menos dice, aquí no está hablando de la vida eterna, la perspectiva es de lo que ocurre aquí abajo. Y dice entonces, envías tu espíritu, el Espíritu de Dios, son creados, ¿no? Y renuevas la faz de la tierra. Entonces vemos, esta renovación es por el Espíritu de Dios. La obra de Dios es por el Espíritu de Dios. En Génesis 1, Dios dijo, sea la luz, etc. Dios dijo todas las cosas y era el Espíritu de Dios quien estaba sobre la faz de las aguas. Entonces era el Espíritu de Dios quien estaba llevando a cabo, trayendo vida, etcétera, etcétera. Es también lo que dice, por ejemplo, Salmo 33, versículo 6. Vamos a mirar solamente este texto nomás. Cuando dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y por el aliento, vemos, de su boca todo el ejército de ellos. Entonces Dios decide una cosa, Dios decreta una cosa, Dios ordena, Dios habla y después el Espíritu es quien lleva a cabo lo dicho, lo decretado, etc. Es como la salvación. Dios la decreta, Dios predestina, pero es después cuando el Espíritu Santo nos llama eficazmente a la fe en Cristo. Entonces, bueno, vemos que el punto aquí, hermanos, al final ya en definitiva, es doble. Primero, que la renovación, dice, renueva la faz de la tierra, ¿no? La vida de la tierra, la superficie de la tierra. Esa renovación es Dios quien la hace, ¿no? Es Dios quien la hace. Aquellos que decíamos que quieren, pues eso, la renovación para el nuevo año, ¿no? La suerte, ellos mismos, etc. Si quieren realmente renovarse, tienen que buscar esa renovación en Dios, porque sin eso no hay nada que hacer. Es Dios quien la hace por el Espíritu, cumpliendo con los propósitos de Dios, del Padre. Pero el segundo punto es que para que haya renovación, tiene que haber primero, digamos, la muerte de lo anterior. ¿No? Es lo que dice. Le quitas el aliento, dejan de ser, vuelven al polvo, envías tu espíritu y son renovados.
Entonces, el antiguo orden de cosas tiene que llegar a su fin para que haya renovación, ¿no? Entonces, apliquemos esto, hermanos, primero a nuestra vida. Si realmente queremos cambio en nuestra vida, ahora, tenemos sí que introducir según qué cosas, nuevas, ¿no? Nunca lo hemos hecho, quiero hacerlo, vale, hagámoslo. Pero esto significa también que hemos de dejar de hacer otras, lo contrario. Lo dice Efesios, ¿no? El que hurtave no hurta más, sino que trabaje, etcétera, etcétera. El que pues mentía, pues que ahora no mienta más, sino que diga la verdad y alabe al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos de poner fin también a toda una serie de cosas. Dejar lo antiguo, dejar lo malo. Apliquemos esto también a la vida de la iglesia, la nuestra y en general, ¿no? El ser, hermanos, iglesia reformada significa vivir, actuar, pensar como iglesia reformada. Reformada. Entonces, no podemos, ¿cómo es? Lo del vino nuevo en odres viejos, ¿no? Que normalmente lo utilizan las iglesias pentecostales para decir, no, es que tenemos que cambiar, ¿no? Las maneras tradicionales, ¿no? Para hacer odres nuevos. Pues sí, hermanos, pero lo mismo, pero al revés. No podemos ser odres nuevos, iglesia reformada, con los odres antiguos de lo anterior. Ya sea evangélico, o ya sea de otras proveniencias, ¿no? Hemos de querer ser iglesia reformada. Hermanos, no, la mejor manera de ver es con los dos ojos de frente y a poder ser en paralelo, ¿no? Si uno va por ahí y el otro va por allá, malo. Los dos a lo que tenemos delante. Hemos de querer ser iglesia reformada. Y no estar, ¿cuándo? Está muy bien, pero lo pasado, pasado. Estamos aquí en el presente, somos iglesia reformada. Miremos al presente y miremos al futuro. ¿Verdad? Bien. Y eso es también la razón por la cual en general no viene reforma hoy en día. Entre otras, una de las razones. Porque no se quiere abandonar lo pasado. En el mundo evangélico no se quiere abandonar. Estamos muy acostumbrados a... y no se quiere. No viene entonces la reforma. Esos remiendos, ¿no?, de paño viejo no funcionan. Bien. Lo que nos dice la palabra del Señor es lo que dice, ¿no? Incluso el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Viejo Pacto, el Nuevo Pacto, Hebreos 7, versículos 18 y 22 también. Ciertamente el mandamiento precedente es abrogado por su debilidad e inutilidad. Versículo 22, tanto más es hecho Jesús fiador de un pacto mejor. O también el capítulo 8, versículo 13. Es decir, al decir nuevo pacto, dio por viejo el primero. Y lo que es dado por viejo se envejece. Está próximo a desvanecerse. Pero se puede también, por supuesto, aplicar a nuestra vida cristiana, a nuestra vida del Señor, a nuestra salvación, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todos queremos, decimos, ser nuevas criaturas. Y todos queremos que hayan cosas nuevas en nuestra vida. Pero primero, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas han de pasar. Y han de ser renovadas. Y esto pues por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Y bien, pues para este nuevo año concluimos pues con las palabras
de Zacarías, que el Señor las grabe en nuestros corazones y también las cumpla en nuestra vida. En Zacarías 4 y versículo 6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.